¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición central de Congreso Noticias. Yo soy Jorge Álvarez y en los siguientes minutos les presentaré un resumen informativo del acontecer parlamentario. Antes los invito a ver nuestros titulares. Poder Ejecutivo promulga ley que permite a aportantes disponer del 25% de sus fondos en las AFP para compra de una primera vivienda. Afiliados llegaron hasta administradoras de fondos, pero no pudieron iniciar trámite. Congresistas Johnny Lescano y Héctor Becerril plantearán en el próximo Parlamento un proyecto de ley que obliga al Poder Ejecutivo a cumplir un plazo prudencial para promulgar una norma. Luego de 3 años se promulgó reglamento de la ley que sanciona la violencia en los espectáculos deportivos. Se prohíbe rostros pintados, además de banderolas y pancartas. Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Águila, informó que aspirantes a jueces y fiscales serán evaluados por especialidad y competencias. Congresista Manuel Dagmer anunció que presentará proyecto de ley para recuperar soberanía del gas de Camisea. Empezamos de inmediato con el desarrollo de las noticias. Y al entrar en vigencia la ley que permite a los aportantes disponer del 25% de sus fondos en las AFP para compra de una primera vivienda o para amortizar un crédito hipotecario, también permitirá mejorar los productos que ofrecen las AFP a sus clientes, con lo que el usuario será el más beneficiado. Así lo expresaron los congresistas Johnny Lescano y Héctor Becerril. Veamos. La ley publicada en el Diario Oficial El Peruano, que permite a los ciudadanos retirar el 25% de su fondo de AFP para financiar la compra de un inmueble, fue calificada como constitucional por defender los derechos de los ciudadanos a disponer libremente de su dinero. Así lo señaló el congresista Héctor Becerril en respuesta a las críticas formuladas por el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, quien afirmó que la norma viola la Constitución. Es totalmente constitucional y así, tomando en cuenta todo ello, fue aprobado en el Congreso. Creemos de que en su momento las AFPs no supieron manejar esto adecuadamente. Esta no es una ley que se ha dado de la noche a la mañana. Yo creo que había la posibilidad de que en su momento las AFPs ofrezcan, digamos, a los aportantes mejores condiciones. No lo han hecho y bueno, se ha ido a este punto. El 11% de los aportantes a las AFP, es decir, unos 455.000 trabajadores que no cuentan con una vivienda o propiedad, serán beneficiados con el uso del 25% de su capital acumulado para adquirir un primer inmueble a través de un crédito hipotecario o amortizar el mismo. Hay que aclarar también, y eso en base a una directiva de la superintendencia, ¿qué cosa es primer inmueble? Es el que voy a comprar ahora no teniendo ningún tipo de inmueble, es el que recién voy a adquirir hoy día, ese es el primer inmueble. No es primer inmueble el que tuve en el pasado y por alguna razón lo transferí, lo perdí, me divorcié con mi mujer y mi mujer se llevó el inmueble. Ese no es el primer inmueble. La norma también incluye que las personas que ya se hayan jubilado, tanto por haber cumplido 65 años o por jubilación anticipada, puedan retirar el dinero que tienen en la AFP. Finalmente, solo se espera que la Superintendencia de Banca y Seguros, SBS, determine el procedimiento para el retiro de fondos de la AFP. Y tras la promulgación de la ley de las AFP, Congreso Noticias conversó con varios afiliados que llegaron hasta los locales de sus administradoras de fondos para iniciar el trámite respectivo. Sin embargo, no pudieron hacerlo. Veamos por qué. Por fin, el sueño de la casa propia se hará realidad para muchos afiliados al sistema privado de pensiones debido a que la ley aprobada por mayoría en el Congreso de la República, que permite retirar el 25% de su fondo para pagar la cuota inicial de su primera vivienda, terreno o departamento, así como para amortizar un crédito hipotecario, fue publicada en el diario El Peruano. Los afiliados al sistema expresaron su satisfacción. Ojalá que las entidades financieras o tanto la SBS no amarren y den obstáculos para que uno pueda hacerse beneficiario. En este caso, ¿cuál es la decisión que usted ya tomó con ese fondo? La decisión mía es comprar la casa de los aires del vecino, que es un terreno que está semiconstruido. Yo ya he pactado con ellos extraoficialmente y estoy esperando este dinero para que se pueda pagar, ¿no? ¿Usted no tiene vivienda? No tengo vivienda. En nuestro país hay 278.000 aportantes a los administradores de fondos de pensiones, AFP, que tienen entre 25 y 44 años que no cuentan con una casa propia. Este beneficio será para cualquier edad del afiliado. Para adquirir una casa. ¿Usted no tiene vivienda? No, no tengo vivienda. ¿Cómo es su condición ahora? ¿Viven alquilado? Claro, alquilado. ¿Cuántos años?
Como 8 años. El canal del Congreso comprobó en la sede de las AFPs la asistencia masiva de los afiliados que acudieron para realizar el trámite correspondiente. Sin embargo, los operadores de estas instituciones le informaban que tenían que esperar porque la ley tenía que reglamentarse, aunque más que reglamento, solo requiere de un manual de procedimientos que debe de emitir la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Acabamos de ir a consultar y nos han dicho de que no se puede todavía disponer hasta que no salga el reglamento. La SBS no haya dado la información correspondiente hacia la AFP y no pueden hacer nada, que ellos tienen la misma información que tenemos nosotros. Entonces hay que esperar que la SBS dé las pautas necesarias para poder recién venir a las AFP. ¿Cuántos años usted ha aportado aquí? No, ya tengo más de 25 años. Ahora, mi aporte era algo de 18.000 y tantos. Ya está, el último aporte que me llegó en 2007, que acá está, creo, acá está, me lo figuran, ¿no? Que me integran es 2007, el último periodo de pago, o sea, 2007, y me llega el reporte, lo tengo ese reporte que llega algo de 18.000 soles. Y ahora vengo a hacer mi estado y me encuentro con 7.000 tantos. Y ahora dice que acá hay un tipo de comisión mixta al tránsito de saldo, o sea, de hecho que a mi saldo me están descontando. La persona tendrá que demostrar que no tiene inmueble, terreno o casa. Solamente basta presentar un certificado de la SUNAR. Yo no tengo vivienda, vengo alquilando por años departamento. Entonces, acá está, esta es la respuesta que me da la SUNAR, indicando sí, el negativo. Negativo que no tengo vivienda. ¿Usted no cuenta con no cuento con vivienda. Según estimaciones del Ministerio de Vivienda, esta norma que fue aprobado por el Congreso de la República sería uno de los principales grupos de trabajadores que se beneficiaría con la ley. Otra de las iniciativas aprobadas por el Parlamento que fue promulgada por el Ejecutivo esta semana es la ley que promueve en el Perú la obtención, donación y trasplante de órganos o tejidos humanos. ¿Sabía usted que una sola persona puede salvar la vida de otras 10 cuando dona sus órganos? Según el Ministerio de Salud, son aproximadamente 9.000 personas las que están a la espera de acceder a un trasplante. Esta semana, gracias a una ley aprobada por mayoría en el Congreso de la República, se promulgó la norma que permitirá a las personas que tramiten su documento nacional de identidad por primera vez o lo renuevan y quieran donar órganos, firmar la declaración jurada para que su decisión se respete. Ello implica que sus familiares no podrán negar la donación tal como ocurre hoy. De esta manera, se establece que la última voluntad del donante prevalece sobre cualquier otra discrepancia que se presente. Lamentablemente, los mitos, la falta de conocimiento y de sensibilidad nos desanima a realizar un acto tan noble y humano. El proceso de donación no es simple y consta de varias etapas, todas debidamente supervisadas. Por la autoridad correspondiente, por lo que debemos descartar toda sospecha y muchas veces infundada estas sospechas. La norma tiene como objetivo incrementar la cantidad de donantes en el Perú, que actualmente es de 2 personas por cada 1.000.000 de habitantes, uno de los índices más bajos de Sudamérica. Parlamentarios de diversas bancadas expresaron la alarmante situación de aquellas personas que su vida pende un hilo por un órgano. Dicha norma fue aprobada por el Pleno del Congreso en el mes de mayo y hoy es una realidad para las miles de personas que están a la espera de acceder a un trasplante. Los reelectos congresistas Johnny Lescano y Héctor Becerril plantearán en el próximo Parlamento un proyecto de ley que obliga al Poder Ejecutivo a cumplir un plazo prudencial para promulgar una norma y reglamentarla y así entre en vigencia. Aprobar una ley, el próximo Congreso indicando de que tienen un plazo el Ejecutivo para reglamentar las normas y establecer plazos ya bajo responsabilidad para que de todas maneras se pueda reglamentar una ley, ¿no? Darles un plazo para las leyes que no están reglamentadas. Con consecuencias. Claro, con sanciones de manera tal que se pueda cumplir lo que dice el Parlamento Nacional. Yo creo que a la luz de los hechos es perentorio de que se haga un proyecto de ley, obviamente sea debatido y se convierta en ley, porque acá estamos, digamos, en un terreno que depende de la buena voluntad o no, en todo caso del Ejecutivo, y creemos, por lo menos si se aprueba una ley
y no ha sido observada por el Ejecutivo, tiene que promulgarse en un tiempo perentorio. Y de igual manera, si ha sido observada por el Ejecutivo y por insistencia se aprueba, también debe haber un tiempo prudencial para poder finalmente promulgarla. De lo contrario, entonces el Parlamento se vería atado de manos porque promulga leyes que finalmente no son reglamentadas y no entran en vigencia, o el gobierno no las promulga, y eso no es correcto ni democrático. Y después de 3 años, el Ejecutivo promulgó el reglamento de la Ley 30037, que previene y sanciona la violencia en los espectáculos deportivos. El texto señala la prohibición del ingreso a estadios con los rostros pintados, así como accesorios que dificulten la identificación, además de banderolas, pancartas e instrumentos musicales. Veamos qué más dice la norma. La violencia de la cual han sido víctimas muchos peruanos, tanto dentro como fuera de los estadios, y que incluso ocasionó la muerte de un barrista, como fue el caso de Walter Oyarce, y otras personas inocentes, podría ser eliminada, ya que desde el último miércoles 29 se cuenta con la reglamentación de la ley que previene y sanciona la violencia en los espectáculos deportivos. Cuando se comenzó a debatir esto, yo estaba nuevo en el Congreso, se había producido algún acontecimiento lamentable, te acordarás, la tragedia del Monumental, claro. Y entonces la presión popular era enorme, la gente presionaba, hay que hacer una ley, y yo lo que le decía a los periodistas cuando me abordaban eran, hey, ya existe una ley, o sea, que se cumpla la ley vigente y resolvemos el problema. Pero hay que castigar a los culpables. Ya hay normas, tanto en la ley contra la violencia en los estadios como en el Código Penal para castigarlo. Aplíquense las normas. Pero no, esto muy peruano, la gente insistía y la prensa insistía en que había que hacer una nueva ley. Bueno, pues se hizo la nueva ley, ya está. ¿Sirvió para algo? No, para que todos se tranquilicen y que se olvide el tema. Con ello queda prohibido el ingreso a los diversos recintos deportivos del país con los rostros pintados, el dorso descubierto, así como portar accesorios que dificulten su identificación, dejando de lado las banderolas, pancartas e instrumentos musicales que formaban parte de la fiesta del deporte rey. A estas prohibiciones se suman otras que ya estaban vigentes, como el ingreso de armas de fuego o punzocortantes, botellas ni bebidas alcohólicas o estupefacientes. La posesión de bengalas y petardos en los estadios también está restringida. Darles un carnet, ¿no es cierto?, para que puedan ser claramente identificados. Y eso en todo caso, la parte positiva será que sabremos quiénes son la gente buena del fútbol, porque si tú nada debes, nada temes, ¿no es cierto?, te irás a empadronar pues con orgullo de ser barrista de tu club y no tendrás ningún problema de estar en esa lista que la tiene tu club y que la tiene el Ministerio del Interior, por cierto, también, porque supongo yo que no eres un delincuente. Ahora, si eres un delincuente prontuariado, no querrás estar en esa lista, no estarás empadronado, no tendrás carnet y la lógica de la norma es que desaparecerás de las barras. Cabe señalar que aquellos cánticos en contra del equipo rival también formarán parte del pasado, quedando regulados estos cánticos y expresiones que inciten a conductas intolerantes, discriminatorias, violentas, racistas o xenófobas. Un punto adicional deberán tomar en cuenta los organizadores de espectáculos deportivos. Se trata de la creación del seguro obligatorio para espectáculos deportivos SOET, que no son más que pólizas que cubran eventuales incidentes como muertes, hasta 4 UIT, caso de invalidez permanente hasta 4 UIT, caso de incapacidad temporal 4 UIT, gastos médicos 5 UIT y gastos por sepelio hasta 1 UIT. Un elemento importante, el seguro que tendrán que asumir los organizadores de este tipo de espectáculos. Si tú vas a un estadio, la compra de tu boleto implica la compra de un seguro. ¿Eso va a encarecer las entradas? Bueno, que lo encarezca en el nivel que corresponda. Pero tú irás al estadio con una entrada, exacto, que te da un seguro de vida, un seguro contra accidentes, un seguro que te garantice que mientras estás en ese escenario, me parece que 5 horas antes y 5 horas después, estás garantizado en algunas cosas fundamentales, por lo menos esa tranquilidad. Por otro lado, se dispone asimismo que los propietarios o concesionarios de los palcos suite tendrán que facilitar el acceso de autoridades a esas zonas con la finalidad de inspeccionar que las prohibiciones se respeten también en esos lugares. Al volver, Congreso aprobó más de 100 leyes en el último periodo legislativo. Volvemos con los detalles. Recuerde que puede acceder a nuestro portal web o seguirnos en nuestras cuentas en las redes sociales de Facebook, Twitter y nuestro canal en YouTube. Ya volvemos. Continuamos con más información aquí desde la edición central de Congreso Noticias. 134 normas entre leyes, resoluciones legislativas y ratificaciones fueron aprobadas por el Congreso de la República durante su periodo anual de sesiones 2015-2016, comprendido entre el 27 de julio del año 2015 y el 17 de junio del presente año.
De las 89 leyes presentadas, 56 son proyectos de ley del Parlamento, 30 remitidas por el Poder Ejecutivo y 3 de organismos autónomos o de iniciativa ciudadana. Fueron aprobadas 41 resoluciones legislativas procedentes del Ejecutivo, entre las que figuran 20 tratados y convenios internacionales, 14 autorizaciones de viaje al exterior del presidente de la República, Ollanta Humala, y 7 para el ingreso de tropas extranjeras a territorio nacional. De igual manera, se ratificaron 4 resoluciones del Poder Legislativo, entre las que destacan la designación del Contralor General de la República y la aprobación del Estatuto del Servicio Parlamentario. Durante el presente año, la representación nacional aprobó 8 viajes del presidente de la República, entre los que figuran su salida hacia Suiza para asistir a la reunión anual del Foro Económico Mundial, a Ecuador para participar en la cumbre de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños, así como a Bélgica para asistir a la ceremonia de suscripción del acuerdo para la eliminación de la visa Schengen, y a Estados Unidos para concurrir al periodo extraordinario de sesiones para abordar el problema mundial de las drogas, UNGAS 2016. También se aprobaron viajes a España, Cuba, Francia y Ecuador, entre otros. Los congresistas Héctor Becerril y Johnny Lescano consideraron como positiva, aunque algo tardía, la promulgación de la Ley de Mecenazgo Deportivo aprobada por el Parlamento a fin de promover su práctica, patrocinar a los deportistas y mejorar la infraestructura deportiva a nivel nacional. Yo creo, como lo dijo Jaime Delgado, hay 70 leyes aprobadas por este Congreso que no entran en vigencia porque no tienen un reglamento. Y obviamente el reglamento de una ley tiene que hacerse en concordancia con la ley misma. No puede en realidad reglamentarse sacando la vuelta, como se dice, a la ley. Por eso finalmente está pues la Comisión de Constitución, quien tiene que evaluar, del Congreso, evaluar en su momento si esa reglamentación se adecua o no a la norma misma. Es una norma que se aprobó por insistencia en el Parlamento, va a mejorar, ojalá que si Dios quiera, ¿no? El mecenazgo ya dependerá de las empresas que se comprometan con el deporte nacional, que hagan cumplir bien las leyes, las autoridades, que sean verdaderamente ayudas, no limosnas, ayudas al deporte con montos considerables que las empresas puedan hacer a favor del deporte, ¿no? Si tú incentivas el deporte, educas mejor a la gente, los chicos van a jugar en vez de estar en la calle, digamos, tentados por hacer cosas, las pandillas y todo lo demás, también estás haciendo un repercuto en el desarrollo social. Aspirantes a jueces y fiscales serán evaluados por especialidad y competencias, y quienes aspiren a ser magistrados en una zona quechua o aymara hablante deberán dominar dichos idiomas. Así lo estipula el nuevo reglamento de selección y nombramiento de jueces y fiscales que fue promulgado el pasado 15 de junio, señaló el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Aguilar. Por primera vez el examen se va a tomar por especialidad. Anteriormente se había apostado por una generalidad. Un juez que iba a lo penal tenía que saber un poco de cada cosa. Ahora no. Si un juez va a lo penal, el 75% del examen es penal y procesal penal. Y el otro 25% constitucional, teoría general del derecho, temas que son transversales. En segundo lugar, hemos acabado con la cartonitis, con los diplomas, los certificados, que no es que per se no tengan valor. El aspirante a magistrado puede seguir sus diplomados, sus pasantías, pero eso se va a ver en su examen de conocimientos. En vez de apostar por estos certificados, estamos apostando por la evaluación por competencias. ¿Cuál es su desempeño profesional? Si es un juez ya, ¿cómo son sus sentencias? Si es un abogado, ¿cómo son sus demandas? ¿Cómo son sus apelaciones? Si es un docente universitario, ¿cuáles son sus aportes, sus publicaciones? Ahora se va a poner el foco en el desempeño profesional, en lo que hace día a día y en lo que es a la esencia del magistrado, sentenciar. Pero lo tercero y lo más importante es el tema del idioma, ¿no? El tema del idioma. Es decir, hoy, para ser un magistrado en una zona quechua hablante o aymara hablante, ya no basta que presente un certificado que ha estudiado el idioma, ni tampoco le vamos a dar los 5 puntos de bonificación que se le daba antes. No, hoy es un requisito sine qua non, obligatorio, que deba tener necesariamente ser quechua hablante o aymara hablante. En conferencia de prensa, el congresista Manuel Dagmer anunció que presentará a inicios de la nueva legislatura un proyecto de ley para recuperar, según dijo, la soberanía del gas de camisea y que la explotación de dicho recurso cubra la demanda interna en beneficio de todos los peruanos.
El parlamentario dijo que como miembro de la Comisión de Energía y Minas, que con la aprobación de esta norma se podría recuperar cerca de 20.000 millones de dólares en los próximos 15 años de negociación, de los cuales el 50% le corresponderían en regalías al Cusco. Y cómo está comprometido un monto de 20.000 millones de dólares en los próximos 15 años que se nos quiere quitar. 20.000 millones de dólares, los cuales el 50% le corresponde como regalía al Cusco. Y se nos quiere quitar porque la normatividad que se ha impuesto y la negociación que se le ha dado a la Shell, como si fuera el propietario del recurso del gas para exportar donde quiera y pagar la regalía que quiera el Perú, significa perder esa cantidad de dinero. Asimismo, se incluirá en el proyecto evitar la privatización de Petroperú. Según el estudio realizado sobre su reestructuración, se debería moldar a ciertos parámetros en su junta de accionistas, que deben elegir al nuevo directorio y evitar que se sigan paralizando obras importantes como la modernización de la refinería de Talara, que se encuentra hace 2 años en espera. Para garantizar que actúe independiente de las decisiones del Ministerio, actúe una empresa con capacidad normativa y con capacidad empresarial autónoma. Que esa empresa pueda ser fiscalizada por los ciudadanos, que se presenten ternas públicas para ser conocidas y que exista compromisos de actuación evaluables y sancionables. Finalmente, pidió al presidente de la República electo desistir con el supuesto nombramiento de Bárbara Bruce como ministra de Energía y Minas por haberse desempeñado como gerente general de la empresa encargada del proceso de exportación del gas de Camisea. De nombrarla en dicha cartera, presentarían una denuncia constitucional por tratarse de una situación de conflicto de intereses. Y tras la pausa, presentan libros sobre indigenismo en Puno. Volvemos con lo último, aquí en la edición central de Congreso Noticias. Seguimos con más aquí en la edición central de Congreso Noticias. Con la publicación de un libro sobre indigenismo en Puno, el Congreso rindió homenaje al desaparecido docente universitario, magistrado e historiador puneño Augusto Ramos Zambrano. Veamos. Ha sido una buena idea esta de los editores de congregar los textos que podríamos llamar de las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Y que giran en torno a las rebeliones campesinas en Puno. Las palmas son para el Fondo Editorial del Congreso de la República, que acaba de publicar Ezequiel Urbiola y el indigenismo puneño. El magistrado del Tribunal Constitucional, Carlos Ramos, hijo del autor de la obra, Augusto Ramos Zambrano, agradeció el cuidado de la edición del libro que revela datos de este personaje, quien a inicios del siglo XX lideró la lucha por los derechos de los campesinos, de los indígenas, en un contexto en el que la constante era el impulso de reivindicaciones sociales. Sus fuentes han sido en mayor grado personajes que participaron de esas jornadas. La mayor parte de sus clientes eran quechohablantes, se comunicaba con una gran facilidad, hablaba con la misma perfección con la que hablaba el castellano, y me decía, cuando yo empezaba a hacer mis prácticas de derecho, fulano de tal ha participado en tal rebelión indígena. En esa época todavía estaban vivos, ¿no es cierto? Y así que los conocía a muchos de ellos y le traían información, historias, documentos. El acto de presentación de la obra en el Parlamento estuvo encabezado por la primera vicepresidenta Natalie Condori. En su discurso resaltó que el autor, fallecido en el 2012, describe la ola de movimientos y alzamientos indígenas que se sucedieron en el altiplano peruano en el primer tercio del siglo XX. El texto incluye otros 3 trabajos: Tormenta Altiplánica, Rumimaki y la rebelión de Huancané. Es como una rebelión en la cual la propia población permanentemente está interpelando a todo el orden político. Y me refiero en todos los niveles de gobierno. Y es que las autoridades tenemos que caminar al paso de los reclamos de nuestra población, de cubrir sus necesidades, pero también saber conllevar cuando estallan los conflictos sociales. La divisa de Ramos Zambrano es puneñismo sin límites. O sea, era un hombre que se había desbordado de amor al terruño de una forma increíble.
El reconocido historiador Charles Walker, autor de La rebelión de Túpac Amaru, en uno de los prólogos del libro, valora la figura de Ramos. Augusto Ramos Zambrano ha sido un autor fundamental en mis estudios sobre las rebeliones en el siglo XVIII. Es un investigador que aprecio y leo mucho, ha finalizado. Hasta aquí las informaciones en la edición central de Congreso Noticias. Recuerde que puede seguir nuestra programación en el canal 73 y 550 de Movistar y el 56 de Claro y Cable, y en señal abierta entre 9 y 10 de la mañana por TVP. Hasta pronto.